mi ex esposo usó a mi hijo para dejarme sin nada. Cuando mi hijo se fue de casa para ir a la universidad, todo cambió de golpe. Hernán, mi ex marido, dejó de depositarme la pensión de alimentos con la excusa de que ya no era mi responsabilidad. Y yo, que se suponía que por fin iba a tener un poco de tranquilidad después de tantos años de esfuerzo, me encuentro sin entender cómo llegamos a este punto. Se supone que, con el tiempo, el resentimiento se disuelve. No. Al menos eso pensaba yo, pero Hernán no parece ser de esas personas capaces de madurar o dejar las cosas atrás. Cada paso que doy, por mínimo que sea, él lo toma como un ataque personal. A veces me cuesta creer que, después de tantos años, todavía siga buscando la manera de hacerme la vida imposible, como si no hubiera sido suficiente con haberme dejado sola. Y aquí estoy, preguntándome incluso si lo que está haciendo es legal. Porque, desde donde yo lo veo, es una completa injusticia. No se puede desarmar la vida de alguien de la noche a la mañana sin consecuencias. No puede ser que, por simple rencor, una persona rompa con lo que durante años fue un acuerdo tácito, algo que funcionó y que nos permitía mantener cierta estabilidad. Lo encuentro cruel, francamente. Pero para que entiendas bien cómo llegamos hasta acá, necesito contarte mi historia. Cuando era joven, tuve una relación con Hernán. Y que no se malinterprete, me casé con él profundamente enamorada. Lo amaba de verdad. Era un hombre inteligente, con ambiciones, y en aquel entonces yo sentía que podía construir una vida entera a su lado. Un par de años más tarde, nació nuestro único hijo, Matías. Hernán era quien trabajaba. Tenía un empleo demandante y yo me dediqué de lleno a criar a nuestro hijo. En teoría, eso era lo que habíamos acordado, pero con el tiempo empecé a notar su indiferencia. Parecía que lo único que le importaba era el trabajo y el niño. Para mí ya no había espacio. Me daba por sentada. Volvía tarde del trabajo y esperaba encontrarse con la casa impecable, la ropa doblada, la comida lista. Y si algo no estaba como él quería, ni siquiera preguntaba qué había pasado. Solo fruncía el ceño, como si yo no hubiera hecho mi parte. Con el tiempo empecé a sentir que no era su esposa, sino una empleada más, que mi único valor estaba en mantenerlo cómodo. Y esa sensación creció hasta convertirse en rechazo. A veces me preguntaba en qué momento se había dado vuelta todo, cómo habíamos llegado a ese lugar en el que me sentía invisible. Y antes de que alguien piense que nunca se lo dije, lo aclaro, sí, se lo dije. Muchas veces. Le pedí que me prestara más atención, que me mirara como mujer y no solo como la madre de su hijo o como la persona que sostenía la casa. Siempre me prometía que iba a cambiar, que íbamos a salir juntos, que íbamos a recuperar lo nuestro. Y sí, lo intentamos. Alguna vez, cuando los abuelos cuidaban a Matías, salíamos a cenar o hacíamos escapadas cortas. Pero para mí ya no era lo mismo. Sentía que actuábamos, que estábamos representando un papel que nadie creía. Aquellas salidas no hicieron más que confirmarme lo que ya intuía, que nuestro matrimonio estaba roto desde hacía tiempo. Hernán no lo veía, o no quería verlo, pero yo sí. Los años pasaron y la situación se volvió insoportable. Él dejó de intentarlo y yo ya estaba demasiado decepcionada. Vivía cada día como una representación forzada por Matías, para evitar escándalos, para no romper la familia. Sonreía cuando lo único que quería era llorar. Y entonces apareció alguien más. No voy a dar demasiados detalles, no quiero que esto se convierta en un linchamiento, pero esa persona me hizo dar cuenta de lo profundo que era mi dolor. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí escuchada, valorada. Y sí, empecé una relación en secreto, no porque me gustara mentir, sino porque no veía alternativas. No iba a dinamitar mi hogar por algo que quizá no prosperara, pero necesitaba respirar, sentir que todavía era una mujer viva. Y no me considero infiel, porque entre Hernán y yo ya no había nada desde hacía años. Dormíamos en la misma cama, pero vivíamos vidas separadas. Hasta que él se enteró. No sé cómo, ni quién se lo dijo, pero lo supo. Y ahí todo explotó. Me gritó, me acusó, me insultó como nunca antes. Yo me planté, no iba a dejarme arrastrar por su drama. Él había tolerado años de indiferencia hacia mí, pero no aceptaba que esa soledad me llevara a buscar algo distinto. Fue entonces cuando pidió el divorcio. Y aunque intentó pintarme como la culpable, el juez entendió que un hijo necesita más a su madre, sobre todo si a. En la división de bienes me quedé con un departamento pequeño pero suficiente para vivir con Matías. No era lujoso, pero era nuestro refugio. Hernán, a su crédito, cumplió puntualmente con el pago de la pensión. Mes tras mes, el dinero llegaba sin falta. En los años que siguieron traté de reconstruir mi vida. Pensé en volver a tener pareja, pero siempre me encontraba con el mismo obstáculo, mi hijo. No quería traer a alguien extraño a su mundo, no quería alterar su estabilidad. Además, no es fácil encontrar a alguien dispuesto a aceptar de entrada a una mujer divorciada con un hijo adolescente. Muchos al principio mostraban una cara amable, pero apenas lo sabían, se apartaban. Me dejaban en visto, me evitaban. El mundo no es un lugar sencillo para una madre que cría sola.
Pero lo hice. Gracias a la pensión, Matías y yo pudimos vivir tranquilos. Yo me dediqué a él por completo, le cocinaba, lo ayudaba con sus tareas, iba a todas sus reuniones escolares. Fui madre y padre al mismo tiempo. Mientras tanto, Hernán siguió con su vida. Pagaba lo que debía, sí, pero nunca intentó tener conmigo ningún tipo de vínculo. Llegó un momento en que pensé que quizá podríamos al menos ser amigos, compartir algo en paz, pero su orgullo se lo impidió. Apenas nos dirigíamos la palabra. Solo nos veíamos cuando iba a recoger a Matías o cuando lo traía de vuelta. Eso sí, mi hijo y yo siempre mantuvimos una relación cercana. Conversábamos mucho. Él me contaba cosas de su padre, que le iba bien en el trabajo, que lo habían ascendido, que viajaba, que tenía ahorros. Y yo no podía evitar preguntarme por qué, si ganaba más dinero, nunca aumentó la pensión de su hijo. Siempre se excusaba diciendo que compraba cosas para Matías, como si eso bastara. Yo callaba, para no generar peleas, pero por dentro me parecía injusto. El verdadero problema, sin embargo, comenzó hace poco. Hoy lo veo claro, fue una trampa calculada por Hernán. Es un hombre rencoroso, incapaz de dejar atrás el pasado, y estaba esperando la oportunidad para castigarme. Todo empezó de manera tan inocente que no me di cuenta. Matías estaba por cumplir 18 años cuando regresó un fin de semana de la casa de su padre. Venía radiante, con una sonrisa enorme. Me contó que Hernán le había dicho que tenía dinero guardado para la universidad, que él se encargaría de todo, que no debía preocuparse por nada, que su futuro estaba asegurado. A mí me pareció lo lógico. Durante años pensé que Hernán seguiría cumpliendo con la pensión mientras Matías estudiara en la universidad. Era lo correcto, ¿no? Todo parecía ir bien. En los meses siguientes, mi hijo empezó a visitar universidades con su padre. Volvía entusiasmado, me contaba cada detalle. Como madre, verlo feliz me llenaba de orgullo. Cuando cumplió 18, Hernán apareció con un regalo inesperado, un auto. No era nuevo, pero estaba en muy buen estado. Matías estaba eufórico, y salieron juntos a probarlo, como dos grandes amigos. A mí me pareció un gasto innecesario, pero mientras la pensión llegara puntual, preferí no hacer comentarios. Hernán siempre quiso mostrarse como el héroe ante nuestro hijo. Pocos días después, Matías me dio una noticia que me dejó con un nudo en el estómago. Su padre le había conseguido un departamento pequeño cerca de la universidad. Según él, era momento de ganar independencia, de crecer, de enfocarse en sus estudios. Tragué saliva y sonreí. Claro que duele como madre aceptar que tu hijo se va, pero sabía que tarde o temprano tenía que pasar. No quise arruinar su momento con mis lágrimas, así que lo felicité y le dije que estaba orgullosa de él. En poco tiempo, Hernán lo ayudó a amueblar el lugar. Compraron electrodomésticos, muebles, todo lo necesario. Matías me invitó a cenar allí. Cocinó para mí, me mostró cómo había acomodado sus libros, su escritorio, incluso una planta que le regaló un amigo. Yo lo miraba y pensaba, lo hice bien, lo crié bien. Y fue esa misma emoción la que me impidió ver la trampa en la que estaba cayendo. Un mes más tarde, revisando mis cuentas, noté que el depósito de la pensión no había llegado. Al principio no quise mal pensar. Me dije que quizá era un retraso del banco, que pronto se resolvería. Esperé unos días. No me gusta parecer insistente, pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados. Cuando el dinero no apareció, lo llamé. Estaba molesta, pero decidida a hablar con calma. Y ahí fue cuando descubrí su verdadero plan. Hernán me atendió como si nada y, cuando le pregunté por qué no había depositado, me respondió sin titubear que no pensaba hacerlo más. Me quedé muda, con el teléfono en la mano. No supe si había escuchado bien. Al principio creí que no había entendido bien lo que Hernán había dicho. Guardé silencio unos segundos, intentando procesar sus palabras, hasta que le pregunté qué significaba eso. Le recordé que había prometido mantener la pensión hasta que Matías terminara la universidad, que no podía simplemente desentenderse. Y su respuesta me heló. Yo me encargo del departamento de Matías, de su universidad y de darle dinero para sus gastos. A vos no te tengo que dar nada más. Y colgó. Me quedé sentada en la cama, con el teléfono aún en la mano, tratando de entender lo que acababa de pasar. Pasaron varios minutos antes de que reaccionara. Lo volví a llamar, esta vez enfurecida. Le grité que no era justo, que durante años él me había entregado ese dinero a mí porque yo era la que administraba todo, porque yo era su madre, la que había estado al frente de todo desde el principio. Pero esta vez no se contuvo. Vos para mí no sos nadie. Matías ya es mayor de edad, no necesita que lo manejes. Yo decido qué hacer con mi plata. Y volvió a colgar. No me atendió más. Intenté hablar con mi hijo, con Matías. Le pregunté si sabía lo que estaba pasando y me dijo que sí, que su padre ya le había explicado todo y que le parecía bien. Que él podía manejar su propio dinero, que era lo justo. Sentí un golpe en el pecho. ¿Así de fácil me dejaban de lado?
¿Con nada? Yo había organizado mi vida entera alrededor de esos pagos, convencida de que al menos hasta que terminara la universidad seguiríamos igual. ¿No era lo lógico? ¿No era lo que haría cualquier hijo agradecido? Pero no. De repente me veía en la orilla, como si mis años de esfuerzo no contaran para nada. Y no era solo el dinero lo que me dolía, era la forma en la que todo había sucedido. Me di cuenta de que Hernán lo había planeado con precisión, que todo el asunto del auto, del departamento, de las visitas constantes a universidades, era un montaje para dejarme fuera del mapa. Yo sabía que era un hombre resentido, incapaz de perdonar, y ahora estaba claro que nunca había superado nuestra historia. Y como no podía con eso, me castigaba de la única forma que conocía, dejándome sin nada. Lo peor fue sentir que mi propio hijo no veía el trasfondo. Que para él era normal. Me dijo que yo debía entender que ya era adulto, que necesitaba independencia, que su padre estaba apoyándolo directamente. Y yo solo pensaba, ¿y yo? ¿Qué se supone que pasa conmigo después de 18 años dedicados por completo a él? Me costaba dormir, me costaba comer. Cada vez que veía el departamento vacío, sin Matías, con mis cuentas en rojo, me invadía una mezcla de tristeza y rabia. Y lo único que podía repetirme era que no era justo, que no podía terminar así. Traté de mantenerme fuerte, pero todo se volvió más difícil cuando noté que Matías empezaba a repetirme frases que claramente no eran suyas. Lo escuchaba hablar y en sus palabras reconocía el veneno de Hernán. Un día, después de insistirle para que volviera a casa al menos unos días, explotó y me dijo que me quería, sí, pero que detestaba lo que le había hecho a su padre. Me quedé helada. Nunca antes me había hablado así. Traté de explicarle que nuestra relación con Hernán estaba rota mucho antes de que yo buscara consuelo en otro hombre, pero no quiso escucharme. Con frialdad, me dijo: no voy a dejar que papá siga cargándote. Cargándote. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Lloré toda la noche. No solo por lo que había dicho, sino porque comprendí que lo había perdido, que mi propio hijo ya no estaba de mi lado. Pero en el fondo sabía que no era él, era Hernán quien había torcido todo, quien lo había convencido de verme como un peso. Me enojé, me llené de rabia, y decidí ir a buscar a Hernán para enfrentarle cara a cara. Sabía dónde vivía, aunque nunca había ido. Siempre era él quien venía a buscar a Matías. Esperé hasta el atardecer y toqué la puerta con fuerza. Lo que no esperaba era que me abriera una mujer que jamás había visto. Joven, bien arreglada, con esa mirada altiva que me hizo hervir la sangre. Y detrás de ella, una niña pequeña, de unos 4 años, corrió hacia sus brazos. La mujer me sostuvo la mirada y, casi con sorna, me dijo: ah, sos vos. Ricardo ya me había dicho que podías aparecer. Ricardo, así me nombró. Ni siquiera dijo Hernán, como si mi historia con él fuera una anécdota olvidada. Me quedé sin aire, intentando comprender. Antes de que pudiera decir nada, se dio media vuelta, entró con la nena en brazos y cerró la puerta en mi cara. La bronca me recorrió entera. Me quedé esperando, convencida de que Hernán saldría a darme explicaciones. Pasaron minutos eternos y nada. Golpeé otra vez la puerta, más fuerte, gritando su nombre, exigiendo que saliera. Pero no fue él quien apareció, sino 2 policías en un patrullero. Me dijeron que había una denuncia por causar disturbios, que tenía que retirarme de inmediato. Sentí la humillación en la cara. Las manos me temblaban de impotencia. Me fui con lágrimas en los ojos, con un sabor amargo que no se me borró en días. Pero lo peor estaba por llegar. Esa misma noche Matías me llamó, furioso. Me prohibió acercarme a su padre, a Valeria, la mujer que me había abierto la puerta, y a Sofía, esa niña que resultó ser su hermana. Hermana. Como si la vida me hubiera estado ocultando un secreto durante años. Yo no entendía nada. ¿Cómo era posible que Matías me hablara de su madrastra como si fuera algo normal? ¿Por qué nunca me había dicho que tenía otra familia? Me invadió la sensación de haber vivido engañada, como si mi hijo hubiera llevado una vida paralela de la que yo no sabía nada. Y la estocada final llegó días después, cuando recibí una notificación legal, una orden de restricción en mi contra. ¿Por qué? ¿Por tocar una puerta? ¿Por pedir respuestas? Según ellos, por daños a la propiedad privada y acoso. Yo no daba crédito. ¿Desde cuándo golpear un portón se convertía en un delito? Sentí que me estaban pintando como una criminal, como una plaga. Cuando tuve la orden de restricción en mis manos, me sentí como si me hubieran borrado de un plumazo. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo alguien que había dado 18 años de su vida al cuidado de su hijo terminaba tratada como una amenaza? El colmo fue escuchar a la gente decirme que exageraba, que debía buscarme la vida ahora que Matías era adulto. Muchos me tacharon de aprovechada, de manipuladora, hasta de parásito. Y yo no lo entiendo. ¿Acaso esas personas no tienen madre? ¿No saben lo que significa entregar todo por un hijo, renunciar a estudios, a trabajos, a relaciones?
Durante casi 2 décadas mi vida giró en torno a Matías. Fui la que se desveló cuando estaba enfermo, la que se perdió oportunidades laborales para ir a sus actos escolares, la que se quedó sola todas esas noches interminables mientras Hernán se dedicaba a su carrera. Pero nadie ve eso. Solo ven la versión torcida que él les muestra. Me indignaba escuchar que el dinero que Hernán me depositaba era solo para el niño. ¿Qué pretendían? ¿Que Matías comiera platos calientes mientras yo lo miraba desde la puerta con hambre? La pensión era para sostener un hogar, para que ambos tuviéramos lo necesario. Y ahora, encima, algunos decían que yo debería pagarle pensión a mi hijo. ¿Con qué dinero, si no tengo ni para mí? Apenas logro mantenerme, y todavía me exigen que lo mantenga a él, cuando ya tiene un padre que gana más que suficiente. Es absurdo. Lo más doloroso fue ver cómo Matías se iba alejando. Ese hijo al que crié con tanto amor ahora me hablaba con frases prestadas, contaminado por el resentimiento de Hernán. Me decía que debía dejarlo estudiar tranquilo, que no podía estar encima de él, que ya no era un nene. Y aunque intentaba no demostrarlo, esas palabras me desgarraban. Un día me armé de valor y fui a hablarle cara a cara. Le conté que no podía pagar la renta, que me estaba quedando sin comida, que me sentía sola, abandonada. Le pedí que pensara en volver, que no podía simplemente darme la espalda. Pero se enojó. Se enojó de una manera que nunca antes había visto en él. Me dijo que me quería como madre, pero que jamás iba a perdonar lo que le hice a su padre. Yo me quedé helada, con la garganta cerrada. Traté de explicarle, de decirle que nuestra relación se había roto mucho antes de que yo buscara compañía en otro hombre, pero ya no me escuchaba. Me miraba con una dureza que no reconocía. No voy a dejar que papá siga cargándote, me repitió. Esa frase volvió a atravesarme como un cuchillo. Me fui de su departamento llorando, sabiendo que lo había perdido. Ya no lo tenía de mi lado. Y aunque quisiera culparlo, en el fondo sabía que era Hernán el que había hecho todo para girar su corazón en mi contra. Me sentía arrinconada, sin dinero, sin apoyo, sin voz. Como si de pronto me hubieran borrado de la historia de mi propia familia. La rabia y la impotencia me carcomían. No podía aceptar que todo terminara así, que me dejaran tirada como si nunca hubiera importado. Durante días le di vueltas a lo mismo. Hernán siempre fue rencoroso, incapaz de soltar el pasado, y ahora encontraba la manera perfecta de castigarme. No soportaba que yo hubiera intentado rehacer mi vida primero, y por eso me estaba hundiendo. Me repetía que Matías todavía era joven, que por más que la ley dijera que era mayor de edad, seguía necesitando guía, límites, alguien que lo acompañara. Yo era su madre, y él aún necesitaba una brújula. Pensé incluso que, si Hernán ya estaba pagando el departamento, podría vivir allí con mi hijo, ayudarlo y, al mismo tiempo, no cargar sola con mis gastos. Era lógico, ¿no? Pero las puertas se cerraban una tras otra. El propietario de mi departamento me esperó unos días, pero finalmente me dijo que no podía sostenerme más. Yo no tenía dinero para la renta, y el aviso de desalojo era inminente. La humillación fue total. Recordaba el momento en que fui hasta la casa de Hernán, convencida de que tenía derecho a obtener respuestas, y como todo terminó en una denuncia policial. Recordaba a Valeria, esa mujer que ahora ocupa mi lugar, mirándome desde arriba, y a la niña, Sofía, corriendo como si nada. Mi hijo hablando de ellos como si fueran su verdadera familia. ¿Y yo, qué era? ¿Qué había sido todos esos años? ¿Acaso 18 años de sacrificio podían borrarse con un portazo? Me quedé sola, con las lágrimas corriéndome por la cara, con la certeza de que el mundo era injusto. Hernán había rehecho su vida, tenía una casa, 2 autos, una familia nueva. Yo, en cambio, me encontraba sin dinero, sin apoyo, sin hijo. Y encima me trataban como si fuera una criminal. Me preguntaba una y otra vez, ¿dónde está la justicia? ¿Cómo puede ser que después de darlo todo, de renunciar a tanto, terminen dejándome en la cuneta como si nunca hubiera contado? Y aquí estoy, buscando una salida, preguntándome si existe algún recurso legal, alguna defensa, algo que me devuelva aunque sea una parte de lo que me corresponde. Porque lo que estoy viviendo no es justo. Lo que estoy viviendo es inhumano. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.